Doctor Francisco Santos, general Salcedo Lora y toda la opinión pública de Colombia, pues estamos realmente muy conmocionados, son las palabras que me salen del corazón, al ver tanta injusticia, pero también después de tener el beneficio de haber dedicado toda la noche a leer las 968 páginas del fallo, encontrar de que poco a poco se va haciendo luz sobre este caso. Es claro, y ustedes han escuchado ya a general y escucharán a muchos expertos considerar por qué es tan equivocado el fallo, está equivocado referirse al presidente Luis Betancur, al Consejo de Ministros, a la institución militar, etcétera. Pero, ¿en qué hace luz? Hace luz la posición unánime, porque en eso fue unánime, de que no hay 11 desaparecidos. Después de tantos años de estar diciendo y machacando que hay los desaparecidos, los empleados de la cafetería, ¿qué es lo que está diciendo el fallo? Está diciendo de manera unánime que solamente hay una desaparecida. Gravísimo, por supuesto que es gravísimo, que un ser humano haya sido desaparecido, pero es muy diferente en un caso aislado de una persona a hablar de 11 o 12 desaparecidos. Segundo, se menciona composición dividida de 2-1 a otra persona, el ex administrador de la cafetería Carlos Rodríguez. Y tercero, y es lo más importante, esta decisión dividida en la parte del salvamento de voto es absolutamente categórica de que el coronel Plazas Vega es inocente, no por duda probatoria, sino absolutamente inocente. Y aún más dice que todo este proceso se debe porque hubo falsas pruebas, habla de una carga falsa probatoria, con todo lo que eso significa en opinión del ponente. ¿Y por qué quiero resaltar la opinión del ponente? Porque el país no se debe olvidar que durante 1 año y 4 meses tuvimos a un magistrado con todo lo que significa para el Estado en cuanto a costo económico, dedicado con su equipo de trabajo única y exclusivamente a estudiar el caso del coronel Plazas Vega. No tenía otra función. Y al haberse sumergido en más de 42.000 folios, haberse dedicado a leer página por página de todo lo que trae este enorme proceso, llegó a la convicción profunda, honesta, de que el coronel era absolutamente inocente y que todo había sido fruto de unas pruebas falsas, llevadas quién sabe por qué interés por ciertas personas, especialmente la del cabo Edgar Villamizar o Villarreal, como bien lo dice en la ponencia. Sin embargo, 2 magistrados que acompañan al ponente, que no tuvieron ese beneficio de dedicarse a estudiar este caso, que no tuvieron la oportunidad de leerse todo ese expediente, salen con el exabrupto de venir a afirmar que cabo Edgar Villamizar dice la verdad, cuando es claro que fue suplantado. Es ahí el quid de la cuestión de este caso. Todo el problema radica en que la justicia confía en una persona que haga un estudio serio, razonado, con tiempo, y llegar otros 2 que no estudiaron y simplemente con una visión superficial del caso, casi que, perdónenme la expresión, meramente periodística, porque llegar a afirmar que el cabo de Villamizar sí compareció y dijo lo que dijo, pues eso no lo cree nadie. Ese es el problema de este caso, es un problema de fondo, pero que tiene una luz que se va poco a poco abriendo en el camino y que yo confío que en la Sala Penal de la Corte de Justicia termine de abrirse esa luz y se haga justicia. Para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Qué sigue? Casación, pero la Corte puede decidir no tomarlo o sí tomarlo. Pues sí, la casación es un recurso extraordinario. Aquí no hay una tercera instancia, pero son tantos los errores, son tan palmarias las equivocaciones tomadas en esta decisión de la sala mayoritaria, que repito, no estudia el caso, es la verdad, no conoce el caso, dice cosas que no son ciertas. Aún más, no solamente lo digo yo, que dirán, no, pues si es el abogado defensor, ¿qué va a decir? Defender a su cliente. Lo está diciendo el magistrado que salvó el voto, que sí estudió el caso, que no tiene nada que ver con el coronel Plazas Vega, que de hecho mantuvo una polémica con él, debido a varias peticiones que todas le fueron negadas. Sin embargo, de manera honesta dice, se equivocó la sala mayoritaria, está viendo cosas que no existen. Dice, y si usted me permite una cita textual muy corta, lo siguiente: se debía demostrar con verdaderas pruebas el compromiso personal o funcional del aquí procesado comandante de la Escuela de Caballería con los rehenes o guerrilleros capturados y las decisiones que se deberían tomar con respecto a ellos, ser restablecido su derecho a la libertad o ser judicializados, según fuera el caso. Pero en este caso, dice el magistrado, se asumió como verdad real algo que no es. Todo gracias a la carga falsa probatoria de la que está construido el proceso en relación con el aquí procesado. Y ahí sí cierro la cita. Esto lo dice en la página 963. Es decir, es claro, el magistrado es el que está diciendo, aquí está lleno esto plagado de falsedades. Y
Y eso es lo que la Corte va a tener que descubrir, no solo en una demanda que la defensa ya está empezando a preparar, sino que estoy seguro que la Procuraduría, porque así lo anunció el Procurador General, también lo va a hacer. Espinosa, ¿qué dice el Tratado de Roma sobre el tema de la posibilidad que lo plantean pues los jueces de que la Corte Penal juzgue o entre a mirar el caso del Consejo de Ministros y sobre todo del expresidente Belisario Betancur? En su artículo 11, competencia temporal, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional dice lo siguiente, y es muy simple, no hay ni siquiera que ser experto en derecho. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Si un Estado se hace parte en el presente estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto respecto a ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12, ya ese pedazo hay que mirarlo, pero en Colombia entró en vigencia en 2002, y esto pues es, por supuesto, mucho antes. Doctor Granados, esto no es prevaricar. Cuando un juez, que además debe conocer el Estatuto de Roma, o un par de jueces, dicen que el Estatuto de Roma mire si el presidente Betancur puede ser juzgado, ¿ahí no hay una prevaricación? Pues a eso me refería cuando uno ve los profundos errores cometidos por este fallo. Se aparta totalmente de eso el magistrado ponente, que sí estudió el caso, y es elemental, como ustedes bien lo han dicho. Primera cosa, el fallo está hablando en su apartado número 5 de las otras determinaciones, ya en la parte final, que es la que se refiere a estas compulsas de copias, dos cosas que es bueno precisar. En el tema de la Corte Penal Internacional, no lo lleva a los casos del Consejo de Ministros, sino exclusivamente en el tema del expresidente Belisario Betancur. ¿Por qué lo lleva al expresidente Betancur? Porque en opinión de estos magistrados mayoritarios, en Colombia, como sistema, el control que se hace político del Congreso en los casos que involucran a los presidentes en ejercicio, se trata ni más ni menos que un tema puramente político que no da garantías de justicia y por tanto genera impunidad. Y así olímpicamente, alegremente concluyen que a esto hay que mandarlo a la Corte Penal Internacional, sin reparar, como ustedes bien han dicho, que el estatuto que entró a regir para Colombia el 1 de noviembre del año 2002, excepto en crímenes de guerra, que solo entrarían a regir a partir del 1 de noviembre del 2009 por una reserva que hizo el gobierno de Colombia, el estatuto solo rige a partir de esa fecha hacia adelante, no es retroactivo. Y los hechos referidos al Palacio de Justicia, como todo el mundo sabe, ocurrieron en 6 y 7 de noviembre del año 1985, así que es elemental que no tiene competencia la Corte Penal Internacional. Pues es un hecho político, como usted lo dice, doctor Granados. La pregunta va para el general Salcedo Lora. Entonces, ¿quién o quiénes están interesados en, a través del coronel Plazas Vega, castigarlo a él y castigar el nombre del ejército colombiano? ¿Quién exactamente? Pues es absurdo lo que le he dicho, porque es que comienzan sindicando al coronel Plaza de desaparición forzada, un delito que no existía en 1985. Entonces lo acusan primeramente de secuestro, y el secuestro hay que probarlo, no es simplemente decir hay 11 personas secuestradas y llevan el secuestro desde 1985 a 1992. Pero ¿quiénes son los interesados en esto, general? ¿Quiénes? A ver, destapemos. Bueno, para nosotros se le está aplicando una justicia vengativa e irracional, porque es un absurdo totalmente. El mismo estatuto, ya que tratan el Estatuto de Roma, o la Corte Penal Internacional, dice que ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Como lo dicen en latín, nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege. No puede haber un delito si no existe previamente como tal en nuestro Código Penal, de manera que lo están condenando por un crimen que no existía cuando sucedieron los hechos. Entonces, ¿quiénes son los interesados? Pues le pregunto. Bueno, es que eso no hay necesidad de estarlo cantando cada vez que se sucede, pero demostramos hasta la saciedad, porque yo participé en una audiencia y demostré allá que los testigos que estaban acusando al coronel Plaza eran testigos falsos, que se basaban en cosas no existentes, en cosas imposibles, de manera que se persistió en ello y llegamos a este punto también en donde todo el mundo estaba convencido que brillaría finalmente la justicia. A ver si me contesta entonces el doctor Granados, por favor. ¿Quiénes son los interesados entonces en, a través del coronel Plazas Vega, pues dañarlo a él y dañar la imagen de la institución?
Yo no voy a cometer la ligereza que cometió la mayoría del tribunal de hacer afirmaciones sin pruebas. Yo soy muy serio y muy respetuoso para no hacer esas especulaciones. Lo que puedo hablar de temas que no tienen realmente debate. Primera cosa que no tiene debate. Todo el tribunal está de acuerdo que no hay el tal de los desaparecidos como si hubiera sido un universo que se refiere a estas personas. Estamos hablando de claramente una y tal vez dos. Ese solo hecho tiene un impacto en Colombia trascendental, y yo sí quisiera que no se tratara de escatimar lo que eso significa. Durante más de un cuarto de siglo nos estuvieron diciendo a todos los colombianos y a la comunidad internacional, a la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que ha habido 11 o 12 desaparecidos, y eso no es cierto. Ya lo dijo incluso la mayoría que no estudió bien el caso. Segundo, que en relación con el tema del coronel Plazas Vega, él no tiene que ver con la desaparecida o si son esos dos desaparecidos, por cuanto su función era exclusivamente entrar con los tanques, lograr asegurar el perímetro interno, proteger a que la tropa de la Escuela de Artillería subiera y rescatar a los oficios superiores, y gracias a esa operación valiente, decidida, 244 colombianos recuperaron su libertad y salvaron su vida. Esos son hechos indiscutidos que no puede aquí ponerse en tela de juicio. Ahora bien, frente a esos hechos indiscutidos y frente a una decisión profundamente injusta en lo que se refiere a Coronel Plazas Vega, pues todavía no está en firme. No es cierto, como dice el colectivo de abogados, de que la decisión ordene que él se salga de la guarnición militar en donde se está cumpliendo la detención preventiva. Eso es absolutamente falso. La única determinación que se tiene en el párrafo cuarto referida a esas otras determinaciones es que en el momento en que quede ejecutoriado, el gobierno nacional determine una forma de cumplir la pena que no ofenda al dolor de las víctimas. Punto, no dice nada más. Así que incluso hasta en eso ese colectivo quiere de alguna manera engañar a la opinión pública. Y seguramente algo tendrá que ver en esto el colectivo, pero repito, yo prefiero no especular, sino ir a cosas concretas, a hechos ciertos, y a que finalmente, poco a poco, la luz que tímidamente empieza a abrirse en este caso, a pesar de lo injusta de su decisión, pueda finalmente ser una luz esplendorosa en la Corte Suprema de Justicia. Tania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas. Doña Tania, ¿qué siente usted después de este fallo? Francisco, un dolor que me llega a las entrañas. Yo he sentido dolores de duelo porque ya perdí a mi padre y a mi madre, pero es que este dolor es de impotencia, es de tristeza, es dolor de patria, es dolor por el ejército de Colombia, es el dolor que produce la injusticia, es el dolor que produce la perversidad, porque han sido perversos en el caso del coronel Plazas Vega. Hemos tenido que vivir momentos espantosos en esta persecución donde han convertido al coronel Plazas en un chivo expiatorio para salir luego con una sentencia absolutamente política. ¿Qué sigue? ¿Cómo está el coronel? ¿Usted ya habló con él? Sí, claro, ayer mismo hablé con él. Yo creo que mi marido ha sido de alguna manera un hombre escogido seguramente por Dios, porque él representa muchas cosas en su institución, y esto es una afrenta contra el ejército de Colombia, cuando en un fallo se atreven a tratar al ejército como aparato criminal. La afrenta no es contra el coronel Plazas, contra lo que él representa. Es un hombre que se ha destacado, que a pesar de haberse retirado hace tantos años del ejército, todavía es respetado, es admirado, es ejemplo para muchos militares, ha sido profesor de muchas generaciones, un hombre que siempre ha sido correcto, que ha sido estudioso. Es algo demasiado doloroso, Francisco. No tengo palabras. Esto produce aturdimiento, produce dolor, lo que le decía, produce rabia,
produce asombro de cómo la justicia en este país se deformó. Aquí no hay justicia. Aquí hay, la justicia se convirtió en un instrumento de revancha, en un instrumento de político, en un instrumento de venganzas. Y yo no sé qué puede pasar en un país donde no existe la justicia. General Salcedo, ¿cómo manejar esto dentro de las fuerzas? Obviamente, pues el presidente Santos no es responsable de esto, pero me imagino que esto genera una desmoralización, y pues ni hablar si se llega a dar ese evento de petición de perdón de el ministro, los altos mandos. ¿Cómo manejar? De hecho, ¿qué opina en estos momentos un teniente que tiene que ir a matarse al monte para darle la seguridad a los colombianos? ¿Cómo manejar esa situación de incertidumbre de todos los miembros de la fuerza pública? Mire, Francisco, en este momento se ha creado una comisión jurídica asesora precisamente para buscar darle seguridad jurídica a los combatientes, porque hay esa sensación, ya se percibe, ya se siente, el soldado ya lo manifiesta, un soldado, no un general, el soldado recientemente se lo manifestó al ministro de Defensa. Queremos la seguridad jurídica, queremos que no nos manden a la cárcel por dar de baja a un guerrillero. Entonces eso ya está calando desde hace rato y se está sintiendo esa sensación de que las tropas pues están reticentes a combatir. Es que este fallo es tan importante, como dicen ellos, tan histórico, que desconoce la misma Constitución de Colombia, que dice que al presidente de la República lo juzga en primera instancia la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y entonces el tribunal se lanza, la decisión mayoritaria de los dos magistrados se lanza en contra de esa norma constitucional y pide que el fiscal general de la Corte Penal Internacional juzgue al presidente Belisario Betancur porque no estuvo bien juzgado, porque lo juzgó quien debe juzgarlo en primera instancia, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y si la comisión no encuentra mérito, entonces lo declara, lo saca del problema, y si considera que el presidente ha violado la ley o la norma o la Constitución, entonces lo pasa al Congreso y de allá a la Corte Suprema de Justicia, de manera que esa vía constitucional está siendo negada en este momento por ese tribunal. Por eso le decía yo que si esto prospera tendrán que llevarse también para la Corte Penal Internacional a que juzguen al presidente Ernesto Samper y al presidente César Gaviria, que fueron a su vez declarados inocentes por la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Entonces hay una cantidad de absurdos en esta confirmación de esa sentencia. Eso que desaparece de un plumazo porque no ha sido posible demostrar la desaparición. No ha sido posible demostrar la desaparición de las 11 personas y Alfonso Plazas, que ha estudiado y había estudiado el caso del Palacio de Justicia y lo tenía, iba en universidades y en estados mayores dando la clase magistral sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia, y cuando capturan o cuando él le dice, mira, aquí están los videos que yo utilizo, entonces lo toman como plena prueba también contra él de que estaba haciendo algo extraño, cuando él mismo que dijo, no, yo para la instrucción tengo estos cassettes, que lo estoy demostrando desde hace 5, 6, 7, 8, 10 años. De manera que a todas luces, como lo dice el doctor Granados, que se conoce ese proceso pues más que nadie, lógico, pues desaparecieron de un plumazo. Los desaparecidos ya salieron del problema porque no pudieron demostrar que había desaparecidos, como tampoco pudieron demostrar nunca la jueza pudo demostrar que había habido un secuestro. Entonces sencillamente se ve un deseo de condenar al coronel Plazas y llevarse de paso a todo el prestigio de un ejército que fue vitoreado después de que se olvidaron los hechos del Palacio de Justicia. De manera que hay un dolor muy grande, y esa impotencia que habla la Tania es así, la estamos viviendo todos nosotros. ¿Qué hacemos, por Dios, con una justicia que está demostrando que no es justicia, que es una justicia vengativa totalmente?
Pues bueno, general Salcedo Lora, muchas gracias, doctor Jaime Granados, muchas gracias, y doña Tania, nuestra solidaridad, y muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN en la radio. Gracias a usted, doctor Francisco Santos.
Thank you.